Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Prólogo. Tormenta. En el corazón del palacio de Kholinar, Seth hijo Vallano, un asesino Shin, camina entre cadáveres. Aparentemente un sirviente, lleva consigo una piedra de juramento y el secreto de un poder olvidado. La habilidad de manipular la gravitación con una mística llamada potenciación. Ha sido obligado, contra su voluntad, a asesinar al rey Gavilar de Alazcar por orden de hombres cuyo rostro no puede revelar. Mientras recorre la sala del banquete, Seth libera una danza de muerte con la espada de honor, desplazándose entre los guardias con una elegancia antinatural, usando su control de la gravedad para caminar por muros y techos. La escena es un ballet sangriento. Antes de morir, Gavilar entrega a Seth una esfera negra que resplandece con una luz que parece absorber en vez de emitir. Le encarga entregar un mensaje. Debemos prepararnos para la llegada de los portadores del vacío. Este evento marcará el comienzo de una nueva era de guerra y desolación en Roshar. Primera parte. Arriba silencio. Capítulo 1. Cosecha de piedras. Kaladin, un joven soldado de la Cuarta Brigada de Amaram, se enfrenta a una batalla contra los hombres de Gavilar. En medio del combate, su talento para la lanza y su feroz deseo de proteger a sus compañeros lo destacan como un líder natural. Pero la guerra lo abruma. No se trata de honor, sino de muerte, barro y decisiones crueles. A través de sus ojos vemos la miseria del frente y el miedo latente en sus tropas. Kaladin carga con la culpa de las muertes de su escuadra anterior, a quienes no pudo salvar. En este capítulo, su resentimiento hacia los Ojos Claros, quienes gobiernan Roshar, empieza a germinar. Capítulo 2. Palabras de acero. Cambiamos de perspectiva. En Kharbranth, un joven erudito llamado Yasna Kholin busca el permiso del rey Taravangian para estudiar en la gran biblioteca. Con ella viaja su pupila, Shalon Dabar, una noble de ojos claros de una casa empobrecida. Shalon observa a Yasna con reverencia y temor. Es una mujer audaz, racional, impía para los estándares rosarianos. La tensión entre ellas nace de las creencias. Shalon se aferra al laborinismo, mientras Jasna desafía toda fe. Pero Shalon no está allí solo para aprender. Su verdadera intención es robar su fabrial, una gema mágica de incalculable valor. Capítulo 3. La esquirla y el chasquido. Volvemos a Kaladin, ahora convertido en esclavo, encadenado en una carreta. El cambio de situación es brutal. No se revela cómo cayó tan bajo, solo se insinúa una traición. Kaladin, amargado, ha dejado de luchar, pero la aparición de una pequeña figura luminosa, Sel, un espíritu del viento con inteligencia propia, comienza a devolverle algo de esperanza. Sel parece sentir una conexión con él, aunque ambos ignoran su verdadero significado. Capítulo 4. La historia del puente. Kaladin es vendido a Sadeas, un alto príncipe, y asignado al puente 4, una unidad suicida en las llanuras quebradas, donde los esclavos cargan pesados puentes a pie para las tropas. Allí, los hombres mueren con frecuencia, usados como carne de cañón. Kaladin se ve arrojado a la desesperación, enfrentando tormentas físicas y emocionales. Sin embargo, su instinto protector resurge cuando ve la miseria de sus compañeros. Sel lo sigue, cada vez más consciente y solidaria. Kaladin empieza a concebir la idea de transformar su destino, no por sí mismo, sino para proteger a los suyos. Capítulo 5. Una carta a casa. Adolin y Dalinar Kholin, hijo y hermano del asesinado rey Gavilar, aparecen por primera vez. Discuten las campañas en las llanuras quebradas y la política de la guerra. Adolin es un joven apasionado, impulsivo, orgulloso de su estatus y su espada esquirlada. Dalinar, por el contrario, ha cambiado. Tiene visiones durante las tormentas y comienza a dudar de la justicia de la guerra. Aconsejado por el Códice de los Caballeros Radiantes, busca disciplina y unidad,
mientras los demás príncipes ven su comportamiento como signo de debilidad. Capítulo 6. El patrón de los puentes. Kaladin asume el liderazgo del puente 4. Empieza a entrenarlos, a ofrecerles medicina robada, a inspirarlos. Sufre castigos, pero también empieza a recuperar su dignidad. La figura de Rock, un hombre de los picos horneados, y Taft, un veterano hosco, lo acompañan en este proceso. Cell se vuelve más humana, más consciente. Kaladin empieza a intuir que hay algo anómalo en su conexión con el viento y el poder que brota de su interior cuando actúa con decisión. Capítulo 7. Visiones de tormenta. Dalinar sufre una visión durante una tormenta eterna. Es transportado a un pasado remoto, donde lucha junto a caballeros radiantes. Se despierta estremecido, convencido de que sus visiones son reales y que deben unir a Alazcar contra una amenaza venidera. Navani, la viuda de Gavilar, y Jasnah lo observan con recelo. El códice parece hablarle directamente, urgiéndole a actuar con honor, pero sus palabras encuentran oídos sordos entre los demás altos príncipes. Capítulo 8. Polvo y corazas. Shalon intenta ganarse la confianza de Jasnah, a la vez que estudia fervientemente para ocultar su verdadero plan. Descubre que las piedras preciosas pueden almacenar poder y que Jasnah posee conocimiento arcano sobre las desolaciones y los heraldos. Su atracción por el saber crece, tanto como su conflicto interior. Dibuja compulsivamente extrañas figuras geométricas, patrones que no comprende, pero que parecen cobrar vida. Capítulo 9. Hojas y espinas. Adolin y Dalinar enfrentan una batalla estratégica. El conflicto con Sadeas se intensifica. Sadeas, artero y manipulador, desconfía de la integridad de los Colin. En el campo de batalla, Dalinar demuestra control, mientras Adolin anhela probarse a sí mismo. El honor y la tradición guían sus acciones, pero la política en la corte los rodea como un campo de minas. Dalinar teme que el rey Elhokar esté siendo saboteado desde dentro. Capítulo 10. La bruma del juramento. Kaladin empieza a percibir que sus acciones, cuando nacen del deseo de proteger, generan una conexión con algo profundo. Durante una batalla particularmente sangrienta, logra salvar a parte de su escuadrón con una determinación casi sobrehumana. Cell brilla con más intensidad. Taft, observador sagaz, insinúa que Kaladin podría ser algo más que un simple esclavo. Capítulo 11. El alma de la piedra. Shallan comienza a desarrollar su poder sin comprenderlo del todo. A través del arte, logra proyectar imágenes vívidas y patrones que parecen interactuar con la realidad. Su robo del Fabrial se complica cuando empieza a admirar verdaderamente a Jasnah, quien defiende con ferocidad la verdad, incluso cuando desafía la religión. Shallan se ve dividida entre su deber familiar y la lealtad naciente hacia su mentora. Segunda parte. Las tormentas iluminadoras. Capítulo 12. Bajo la lluvia ardiente. En las llanuras quebradas, Kaladin lleva al puente 4 en otra carrera hacia la batalla. La brutalidad de la guerra de asedio, donde los puentes humanos son carne de cañón, se vuelve más evidente. Kaladin busca maneras de evitar las bajas, cambiando formaciones y tiempos, pero cada intento lo acerca más a la ira de sus capataces. Cell se torna más emocional, adoptando expresiones humanas, y Kaladin empieza a oír ecos de un poder que aún no comprende. Capítulo 13. Las grietas del honor. Dalinar convoca a los altos príncipes a una reunión. Les propone unirse en una guerra coordinada, rotando turnos para enfrentar a los Parshendi, con el fin de evitar muertes innecesarias. Su sugerencia es recibida con desdén y burla. El viejo guerrero ve en esto la caída de los ideales que una vez defendió junto a su hermano. Sus visiones, cada vez más vívidas, le muestran imágenes del pasado en que los caballeros radiantes abandonan sus espadas esquirladas y se marchan. Capítulo 14. Arenisca y sombra. Shallan, abrumada por la presión de robar a Jasnah, descubre accidentalmente cómo acceder a una dimensión alternativa, Shadesmar. Lo hace mientras estudia un Fabrial, y durante unos instantes, se ve rodeada de esferas de luz y sombras con ojos que la observan. La experiencia la deja perturbada. Jasnah, sin saber de la experiencia de Shallan, continúa enseñándole con dureza. Shallan, dividida entre su creciente poder,
su amor por el conocimiento y la necesidad de salvar su casa, empieza a dibujar las sombras que ve, y en ellas hay algo que la vigila. Capítulo 15. El juicio del puente. Kaladin continúa su cruzada para salvar a sus hombres. Comienza a entrenarlos con maniobras militares, a esconder dinero, a hablarles como hermanos. La resistencia de los miembros del Puente 4 se convierte en lealtad. Rock cocina para ellos, Taft aporta conocimientos militares y Hover, un hombre herido, se convierte en símbolo de su esperanza. En una redada, Kaladin se lanza al rescate de un compañero, desafiando órdenes y salvando vidas. Esa acción lo lleva ante el alto príncipe Sadeas, quien, sorprendido por su efectividad, decide no matarlo. Todavía. Capítulo 16. El rey y el espectro. Dalinar habla con Elhokar, su sobrino y rey, sobre las amenazas dentro del reino. Elhokar cree que hay conspiraciones contra él y confía solo en Dalinar. Aún así, teme que las visiones de su tío sean síntoma de locura. Navani, la madre del rey y antigua amante de Dalinar, reaparece, generando tensión emocional. Dalinar, dividido entre su sentido del deber y su deseo personal, empieza a considerar abandonar la guerra si sus visiones continúan. La lucha entre razón, fe y deber lo consume. Capítulo 17. Recuerdos en la piedra. Shalon cae enferma tras usar su habilidad para dibujar sombras animadas. En su delirio, recuerda su infancia con sus hermanos y el peso del secreto que todos cargan, la muerte del padre. Descubrimos que Shalon mató a su progenitor, un acto que la carcome. Los patrones que dibuja parecen responder a sus emociones, como si vivieran. Al despertar, decide continuar su plan para robar a Yasna, aunque cada vez lo siente como una traición imperdonable. Capítulo 18. Bajo la tormenta. Durante una tormenta eterna, Kaladin se atreve a salir y desafiarla. Cree que está destinado a morir, pero en lugar de eso, sobrevive. En medio de la tormenta, tiene una visión. Ve una figura oscura, el padre Tormenta, que le habla en enigmas. Al volver al campamento, más fuerte que antes, comienza a sospechar que algo dentro de él está cambiando. La luz de las esferas lo afecta. Taft le da pistas sobre los radiantes, sobre los juramentos de los guardianes de las tormentas. Kaladin aún no los comprende, pero siente que se está acercando a algo antiguo. Capítulo 19. La voz de los muertos. Dalinar ordena una peligrosa misión conjunta con Sadeas para probar su teoría de cooperación. Kaladin y su puente participan en la batalla más sangrienta hasta ahora. Mientras la carnicería se desata, Kaladin ve cómo su grupo, ahora más coordinado y motivado, salva vidas. La batalla culmina con una traición. Sadeas abandona a Dalinar en medio del combate para que muera a manos de los Parshendi. Kaladin toma la decisión que marcará su destino: desobedecer y regresar por Dalinar. Capítulo 20. El juramento. Kaladin y el Puente 4 regresan por Dalinar. Luchan con una ferocidad nunca vista. Kaladin lidera el ataque con habilidad, y en medio del combate, pronuncia su primer juramento. Protegeré a aquellos que no puedan protegerse por sí mismos. Con esas palabras, algo se desbloquea en su interior. La luz de las esferas lo inunda, su cuerpo sana, y sus movimientos se tornan imposibles. Cell brilla con más fuerza. Ella es un Spren Honor Spren, y Kaladin está en camino de convertirse en un caballero radiante. Capítulo 21. Fuego en los huesos. Dalinar sobrevive y, a pesar de la traición de Sadeas, regresa con vida y honor. Al llegar al campamento, toma una decisión drástica. Renuncia a su espada esquilada y se la da a Sadeas como pago por los esclavos del Puente 4. La acción, vista como locura por muchos, establece un nuevo código moral. Kaladin y sus hombres son liberados. Dalinar anuncia que abandonará la carrera por las gemas y se dedicará a unir a los príncipes de verdad, con Kaladin como su guardaespaldas personal. Tercera parte. Morir. Capítulo 22. Fragmentos. Shalon, tras robar el Fabrial a Yasna, huye a bordo de un barco rumbo a casa. En el trayecto, es consumida por la culpa. Sabe que Jasna le habría enseñado voluntariamente si se lo hubiese pedido. En su camarote, estudia el Fabrial y, sin proponérselo,
abre una puerta hacia Shadesmar nuevamente. Allí, rodeada de esferas oscuras y un cielo invertido, se encuentra con seres que se le presentan como cognitivos. Uno de ellos, un críptico llamado Patton, parece vincularse a ella. Shallan empieza a comprender que está despertando un poder similar al de los antiguos iluminadores. Capítulo 23. Canto en la piedra. Kaladin y los hombres del Puente 4 viven ahora bajo la protección de Dalinar. Aunque libres, se sienten fuera de lugar. Kaladin, incapaz de olvidar las injusticias sufridas, duda en aceptar el perdón o la esperanza. Durante un entrenamiento, descubre que sus habilidades físicas han aumentado. Puede realizar saltos imposibles y curarse con la luz tormentosa. Taft lo observa con una mezcla de reverencia y temor. Las historias de los radiantes parecen estar volviendo a la realidad. Capítulo 24. El legado. Dalinar enfrenta las consecuencias políticas de su decisión. Su prestigio se tambalea, y su relación con Navani se hace más profunda. Ambos exploran los antiguos registros de los radiantes, buscando sentido a las visiones. En un banquete, Elhokar le pide a Dalinar que actúe como su regente si algo le ocurriera. Dalinar acepta con solemnidad, renueva su juramento de proteger al trono de Alethkar, aun si eso implica destruir a sus propios aliados. Capítulo 25. Hacia adelante. Kaladin acepta su papel como líder de la guardia de Dalinar. Inicia una estricta disciplina con sus hombres. Se esfuerza por convertirlos en algo más que simples sobrevivientes. Rock se convierte en cocinero oficial. Lopen consigue armas. Moash, con un pasado turbio, se convierte en su sombra. Kaladin empieza a recordar las enseñanzas de Tien, su hermano muerto, y esas memorias lo fortalecen. Sel lo sigue, más nítida y hablante, como si el vínculo se estuviese completando. Capítulo 26. Mentiras y sombras. Shallan, atrapada entre su nueva conexión con Patton y su robo, se ve envuelta en un ataque a bordo del barco. En una confrontación desesperada, utiliza su poder de proyección de luz para crear una ilusión. La imagen de un monstruo ahuyenta a los atacantes. Al despertar, comprende que lo que creía una enfermedad mental es en realidad el arte de los iluminadores. Decide que debe regresar con Jasná y enmendar sus errores. Capítulo 27. A través del abismo. Kaladin y los suyos acompañan a Dalinar en una expedición. Durante un ataque Parshendi, un puente colapsa y Kaladin cae en un abismo junto con algunos de sus hombres. La caída parece mortal, pero sobreviven, heridos y sin salida. En la oscuridad de las grietas, Kaladin guía al grupo a través de túneles infestados de criaturas y desesperación. Su liderazgo es puesto a prueba. Los hombres empiezan a verlo como algo más que humano. Sel, preocupada, lo empuja a no ceder al odio. Capítulo 28. Ecos del pasado. Dalinar sigue recibiendo visiones durante las tormentas. En una de ellas, ve el día en que los radiantes abandonaron sus juramentos. Oye sus palabras. Vida antes que muerte. Fuerza antes que debilidad. Viaje antes que destino. Empieza a comprender que lo que siente no es locura, sino un legado espiritual. Sin embargo, su posición política es más frágil que nunca. Adolin, su hijo, comienza a desconfiar de la estabilidad mental de su padre, y teme por el futuro de su casa. Cuarta parte. La iluminación de la tormenta. Capítulo 29. Hacia la luz. Kaladin y su grupo logran sobrevivir a las criaturas del abismo. En su camino encuentran restos de antiguos portadores de esquirlas, y Kaladin sueña con la voz de la tormenta. Esta lo llama por su nombre. Le habla de la traición, del retorno, de los portadores del vacío. Kaladin, enfermo y débil, comprende que hay algo más allá de esta guerra entre Parshendi y Alessi. Su poder se vincula con los juramentos. Sel le revela su naturaleza. Es un Spren del honor. Capítulo 30. Decisión. Dalinar debe decidir si seguir las reglas del código o aceptar la corrupción para mantener a su casa. Tras debatirse entre su honor y la necesidad, elige el primero. Propone un código de conducta para los altos príncipes, que nadie respeta. Adolin desafía a Sadeas a un duelo por la deshonra de su padre. Dalinar lo detiene, pero entiende que su hijo está dispuesto a hacer lo que él no puede. La tensión entre padre e hijo crece.
Capítulo 31. La herida. Yasna descubre el robo de Shallan, pero en lugar de castigarla, la confronta con firmeza y compasión. Shallan se quiebra. Confiesa el asesinato de su padre y el peso que lleva. Yasna, impresionada por su poder y valentía, la perdona. Le explica lo que sabe de los iluminadores. Una orden perdida de radiantes que combinaban alma y luz. Juntas deciden viajar a las llanuras quebradas. Yasna cree que el retorno es inminente, y que las palabras del pasado deben ser escuchadas de nuevo. Capítulo 32. Lluvia negra. Kaladin y los suyos son rescatados. Vuelven al campamento como héroes, aunque muchos los ven como esclavos peligrosos. Kaladin se convierte en el guardaespaldas personal de Dalinar. Moash confiesa que planea vengarse de los Light Eyes que destruyeron su familia. Kaladin empieza a dudar. ¿Debe proteger a todos por igual, incluso a los nobles corruptos? Capítulo 33. La última visión. Dalinar vive su visión más clara. Se encuentra con un mensajero del pasado que le habla del retorno, del odium, del verdadero enemigo. Comprende que los portadores del vacío están por regresar, y que los radiantes deben volver. Al despertar, decide formar una orden propia, basada en el antiguo código. No esperará más. Si los demás príncipes no lo siguen, marchará solo. Quinta parte. El silencio de arriba. Capítulo 34. El duelo. Adolin desafía en duelo a múltiples portadores de esquirlas. Su actuación es épica. Derrota a dos y, cuando está por caer, Kaladin rompe las reglas, interviene y los salva. El acto desata el escándalo. Kaladin es arrestado. Dalinar, furioso, exige una audiencia con el rey. Sadeas, en secreto, comienza a tramar la caída definitiva de la casa Colin. Capítulo 35. Oscuridad. Kaladin es encerrado en una fosa, donde no puede acceder a luz tormentosa. Sin celo, sin fuerza, empieza a dudar de su causa. Moash lo visita y le ofrece unirse a su complot para asesinar al rey. Kaladin no responde. Seo, desconectada por su duda moral, desaparece. El vínculo se rompe. Capítulo 36. El regreso. Shallan y Jasna llegan a las llanuras quebradas. Yasna es asesinada en un atentado orquestado por los hijos de honor. Shallan sobrevive. Usando sus habilidades de proyección e ilusión, adopta la identidad de su maestra y se presenta ante Dalinar con un mensaje. La desolación se aproxima. El mapa que lleva consigo muestra a Urisiru, el centro perdido de los radiantes. Capítulo 37. La tormenta. Los portadores del vacío regresan. Una tormenta inversa se aproxima. Una tormenta eterna que avanza desde el este, contraria a todas las leyes del clima. Dalinar reúne a todos. Kaladin, liberado, vuelve a jurar sus votos. Recupera a Sel y con ella, sus poderes. Con una lanza y una tormenta a sus espaldas, se lanza a salvar al rey de un atentado. Enfrenta a Seth, el asesino de esquirlas. Epílogo. De mayor importancia. Seth, tras perder el combate, huye. Reflexiona sobre su juramento roto y el hecho de que los radiantes han regresado. Llora mientras carga su hoja esquirlada, convencido de que los heraldos lo han abandonado. Al este, la tormenta se acerca. En los cielos, los relámpagos no cesan. La guerra ha comenzado de nuevo, y esta vez, es contra el fin del mundo. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.